Hola, buenas noches. Mi nombre es Leticia Mireya Ramírez Floriano. Les voy a presentar una exposición de un caso clínico dentro de la materia estadia 1, correspondiente al reporte 2 de hospitalización. ¿Sí? Yo hice mi estadia 1 en el Hospital General de Zona 251 del IMSS, en la cual vimos pacientes en hospitalización, soporte nutricional y laboratorio de leches. En este momento voy a comentarles una exposición de un caso clínico de un paciente que recibió nutrición parenteral total. Debo comentarles su historia clínica brevemente. Es una paciente de 64 años, sexo femenino, estado civil casada, ocupación hogar. En cuanto a sus antecedentes familiares de importancia, niega antecedentes heredofamiliares de obesidad, diabetes, hipertensión, alguna enfermedad tiroidea u oncológica. En cuanto a sus antecedentes personales no patológicos, pues podemos mencionar que niega antecedentes de alcoholismo, tabaquismo, toxicomanías. La paciente habita en casa propia con todos los servicios básicos de urbanización, convive con 4 personas, niega hacinamiento, promiscuidad o zoonosis. Es de religión católica, su escolaridad es primaria. Aparentemente por el interrogatorio refiere buenos hábitos higiénicos, sin embargo, malos hábitos alimenticios, con un alto consumo de grasas saturadas, bajos en fibra, carbohidratos simples, previo todo este tipo de alimentación a su patología presente actual. Menciona que en cuanto a sus horas de sueño, duerme 8 horas y aparentemente descansa satisfactoriamente. No hace ningún tipo de ejercicio, es sedentaria. En cuanto a sus antecedentes personales patológicos, como les mencioné, niega antecedentes de enfermedades crónico-degenerativas. Sin embargo, sí refiere presencia de gastritis y colitis crónica de larga evolución con estreñimiento y distensión abdominal con mucha frecuencia. Hace 7 años se le diagnosticó presencia de cáncer de colon sigmoides, por lo cual fue tratada con resección del colon, ¿sí? Quimioterapia y radioterapia. Actualmente, aparentemente, se encuentra libre de enfermedad maligna, ¿sí? Pero sí con presencia de una colostomía permanente. En cuanto a sus antecedentes ginecobstétricos, es una paciente que refiere menarca a los 12 años con ritmo 30/7, gesta 5, para 5, cesárea 0, aborto 0, hace 15 años OTB y actualmente es una paciente posmenopáusica, ¿sí? El padecimiento actual motivo de su hospitalización lo inicia al referir podemos decir que inició con dolor abdominal en la periferia de su colostomía desde hace 3 meses, ¿sí? Motivo por lo cual estuvo acudiendo a consulta y se le detectó presencia de una hernia periestomal, o sea, periférica a su colostomía, por lo cual se hospitaliza y se programa para cirugía y plastía abdominal. En cuanto a interrogatorio por aparatos y sistemas, podemos decir que el sistema respiratorio sin patología aparente, cardiovascular aparentemente sano, sistema digestivo, pues nada más su problema de su colostomía abdominal, sistema urinario y genital sin patología aparente, sistema musculoesquelético nos menciona dolores articulares ocasionales, sobre todo rodilla derecha, que aumenta con el movimiento y que disminuye cuando está en reposo. Sistema nervioso, sistema endocrino y órgano de los sentidos, aparentemente sin agregados. Dentro de su exploración física encontramos a una paciente consciente
tranquila, alerta, piel y mucosas bien hidratados aparentemente, con buena coloración, con ojos, con pupilas isocóricas normorrefléxicas a la luz, pues no hay problema. Sus narinas permeables con adecuada entrada y salida de aire. Su cuello es cilíndrico, tráquea central, tórax bien conformado, sin alteraciones cardiovasculares o pulmonares aparentes. Su abdomen es blando, lo que fue posible explorarle, depresible, sin visceromegalias aparentes, pero sí con presencia de dolor moderado, pericolostomía y sobre todo en fosa ilíaca derecha, con presencia de tumoración paraestomal, la cual aumenta a la maniobra de Valsalva. Oprime uno y duele más, ¿verdad? Sin datos de irritación peritoneal, sin visceromegalias palpables, con peristalsis presente, extremidades inferiores y superiores íntegras, bien conformadas, con pulsos periféricos palpables en piernas y miembros torácicos, ¿verdad? Con un retorno venoso normal en las 4 extremidades. El diagnóstico médico que se le establece, en primer lugar, pues refieren un CA de colon remitido por sigmoidectomía hace 7 años, más colostomía definitiva desde esa fecha y tratamiento de quimioterapia y radioterapia, todo esto en el 2016. Actualmente presencia de hernia paraestomal de 6 centímetros aproximadamente. Desafortunadamente la paciente presenta sepsis abdominal a consecuencia de esta situación, con dehiscencia de la anastomosis, una presencia de fístula mucosa y estatus de colostomía enasa. Esto da como consecuencia una peritonitis abdominal. Realmente la paciente a su ingreso pues estaba muy grave, con fístula intestinal recidivante, un abdomen congelado, BORT 4, estatus de abdomen abierto. Obviamente pues por su mismo tipo de lesión se le realiza un estatus de abdomen abierto con colocación de bolsa de Bogotá, bolsa plástica suturada en su periferia, más se le establece abdomen congelado con estatus de colostomía y aseo quirúrgico y pues la bolsa de Bogotá que hemos mencionado y pues además de todo pues una desnutrición moderada, ¿verdad? Porque pues su ingesta de alimentos pues ha ido disminuyendo. En cuanto al fundamento bibliográfico de esta patología, pues debemos mencionar, tomando en cuenta las guías diagnósticas oncológicas del 2013, el cáncer de colon a nivel mundial ocupa el tercer lugar en incidencia y el cuarto en mortalidad dentro de las neoplasias a nivel mundial, después del cáncer de pulmón, próstata y estómago, con 550.465 casos nuevos. Hablando en hombres, en mujeres se ubica en el tercer lugar después de cáncer de mama y cervix, con 472.687 casos nuevos, por lo cual podemos darnos cuenta que el cáncer de colon es sumamente frecuente en ambos sexos. En cuanto a su distribución por edad, se observa que es un padecimiento propio de la edad adulta, con un incremento muy acentuado en la tasa de incidencia a partir de los 45 años, tanto en hombres como en mujeres. Este incremento llega a su máximo tope a los 65 años, con una prevalencia de 164.000 y 117.000 por 100.000 habitantes de manera respectiva, hombres y mujeres, ¿verdad? Se considera que 1 de cada 20 estadounidenses va a padecer este tipo de cáncer en su vida, pues sobre todo hablando de ellos,
de la población norteamericana por el tipo de alimentación que lleva, altos en grasas saturadas, altos en hidratos de carbono simples, ¿verdad? Por lo tanto, es muy importante tomar en cuenta este hecho. El 39% de esta enfermedad se llega a localizar ya que está avanzado su estatus. En México se reporta una incidencia de 6,437 casos y a un 5% de todos los cánceres existentes, con una mortalidad de 4,009 casos. O sea, en cuanto a la mortalidad de los pacientes diagnosticados con cáncer, es el 5,2% en general. INEGI reportó en el año 2010 74,685 muertes por este tipo de cáncer, por lo que debemos darnos cuenta que es muy importante la detección oportuna. En cuanto a aumentando un poquito, hablando un poquito más del fundamento bibliográfico de la patología, debemos, para poder detectarlo, reconocer los factores de riesgo. Y entre los factores de riesgo, en primer lugar, hay que tomar en cuenta los factores demográficos, como la edad, la migración a lugares de riesgos, como les comentaba, de Estados Unidos por su tipo de alimentación. También hay factores biológicos, como los cambios anatómicos. Se reconoce que hay un predominio mayor de este tipo de cáncer en el colon ascendente, o sea, del lado derecho, más que en el colon descendente, el lado izquierdo. ¿Sí? Está también en relación con la longevidad, como también mencionamos, es un tipo de cáncer que se presenta en mayor frecuencia en la edad adulta, entre 45 y 65 años. En el consumo de carcinogénicos, volvemos otra vez, alimentos procesados, altos en grasa, altos en azúcares simples, ¿sí? Y también tiene que ver pues la genética, el antecedente de cáncer en nuestra familia, ¿verdad? Otro factor de riesgo es la presencia de adenomas. ¿Sí? Es un factor de prevalencia en personas mayores de 60 años, con una prevalencia del 0,5 al 2,5 de quien presenta adenomas, aunque sea benignos, está predispuesto a desarrollar un cáncer. Puede ser un cáncer invasor o un cáncer in situ. Entonces, a paciente que se le detecta la presencia de algún adenoma, es necesario que exista una vigilancia adecuada. Los factores ambientales, nuevamente regresamos a la dieta alta en carnes rojas, fritas, procesados, el estilo de vida con sedentarismo, alcoholismo, tabaquismo, ingesta de café, ingesta crónica de AINES o antiinflamatorios no esteroideos. Todos son factores que pueden contribuir a la presencia de este tipo de cáncer de colon. Finalmente, hay un factor genético muy importante, el síndrome polipósico. La presencia de pólipos intestinales, pedunculares, es un factor determinante e importante de tomar en cuenta para el desarrollo de este tipo de cáncer. Por lo tanto, si a un paciente se le detecta presencia de un pólipo intestinal, se requiere una vigilancia estrecha y, de ser posible, biopsia para descartar el cáncer. ¿Sí? Ahora hablemos dentro de los fundamentos bibliográficos de la patología. Pues bueno, la manera en que se presenta este cáncer, tendríamos que hacer referencia a la patogenia. Existen dos modelos de carcinogénesis, o sea, de la forma de presentarse o desarrollarse este cáncer, cáncer de colon rectal, ¿sí? Existe la vía supresora clásica y la vía mutadora alternativa. La vía supresora o vía de la inestabilidad cromosómica o la vía mutadora se le conoce como vía de la inestabilidad microsatelital. Ambos tipos de patogenia finalmente nos pueden ocasionar una lesión
premaligna y están en relación nuevamente con la presencia de pólipos pedunculares. Entonces, pues, digamos que nada más es la manera en que se establece el tipo de cáncer, pero su origen siempre va a estar en relación con un pólipo. Entonces, hay que vigilarlos. ¿Cuál es su cuadro clínico? ¿Cómo podemos sospechar que un paciente tiene cáncer de colon? Bueno, pues en primer lugar, como ya les comenté, es más frecuente del lado derecho, ¿sí? Hay presencia de dolor en un 80% de los pacientes, hay una masa palpable en el 70%, hay sangrado en forma de melena, o sea, en sangre digerida, ¿sí? En un 20%, presencia de diarrea en el 40%, pérdida de peso en un 50%, vómito en un 30%, obstrucción intestinal en el 5%. Hablando del lado derecho. Ahora, hablando de cáncer de colon del lado izquierdo, ahí el dolor es en un 60%. A diferencia del derecho, que era 80%, pues pueden darse cuenta que es menor la prevalencia del dolor. La masa palpable, que era un 70% del lado derecho, del lado izquierdo es un 40%. La presencia de sangrado en forma de melena, que habíamos comentado, que es un 20% del lado derecho, del lado izquierdo es igual, un 20%, no hay cambio. Y la pérdida de peso. La pérdida de peso en el cáncer de colon del lado derecho es en un 50% de los pacientes y del lado izquierdo solo un 15%. Entonces, estos datos clínicos nos pueden sugerir el tipo o el lugar donde pudiera estar ubicado este tipo de cáncer, ¿verdad? El diagnóstico, pues inicialmente la sospecha del diagnóstico, pues lo vamos a establecer por la clínica. Pero la sospecha, pero la confirmación del diagnóstico la establecemos por una colonoscopía con toma de biopsia. A veces es necesario realizar una tomografía tóraco-abdominal pélvica para establecer el grado de invasión o el tamaño del tumor presente. El tratamiento, cuando es posible y está indicada, de hecho es la primera indicación, la cirugía, ¿sí? Extirpación del colon dañado, extirpación de la lesión con una colostomía radical, ¿sí? Por supuesto que cada situación, cada paciente, se tiene que hacer una planeación adecuada del tratamiento más indicado para cada paciente, ¿verdad? Es prudente y recomendable realizar una linfadenectomía hasta la raíz del vaso nutriente para tratar de alguna manera de evitar metástasis. Pues quitar toda la cadena ganglionar y evitar esta situación. También se recomienda la quimio y radioterapia, pues nuevamente de acuerdo al caso. Bueno, ¿cuál sería nosotros como nutriólogos el diagnóstico nutricional que le damos a esta paciente? El diagnóstico nutricional establecido es consumo insuficiente de nutrientes relacionado con dificultad para la ingesta de alimentos vía oral debido a estatus de abdomen abierto, bolsa de Bogotá, con abdomen congelado más colostomía secundaria hacia de colon con sigmoidectomía. Evidenciado por pérdida de peso en los últimos 6 meses con índice de masa corporal normal de acuerdo a la OMS y desequilibrio hidroelectrolítico de acuerdo a los resultados de laboratorio iniciales a su ingreso hospitalario. Como podemos ver aquí, los indicadores antropométricos apoyados en tablas de referencia para establecer adecuadamente los resultados y la interpretación de los resultados. Inicialmente, cuando entró la paciente a hospital, se observan si pues su peso, aunque bajó de peso, ella nos refiere un peso habitual de 55 kilos. Sin embargo, a su internamiento su peso era de 46, ¿sí? Afortunadamente, de acuerdo al índice de masa corporal, todavía estaba en un peso normal,
Pero si tomamos en cuenta el porcentaje de pérdida de peso, podemos ver que hubo una pérdida de peso del 16.4. Entonces, una pérdida de peso grave en los últimos 6 meses, lo cual podemos considerar que a pesar que por índice de masa corporal es normal, se le establece una desnutrición por lo menos moderada, ¿sí? Y es digno de tomar en cuenta. Bueno, y en cuanto a su laboratorio, a su ingreso la paciente, en forma general, sus datos de hemoglobina, hematocrito, no había presencia de anemia, pero sí había alteraciones electrolíticas, por lo que se considera que estaba deshidratada y había un desequilibrio. En el último estudio que se le hizo ya dentro del hospital, pues la mayoría de las cifras afortunadamente ya fueron normales. ¿Sí? El tratamiento médico que se estableció, pues en primer lugar, vigilancia con pronóstico reservado a evolución, no exento de complicaciones relacionadas a sus diagnósticos. Se programa un procedimiento quirúrgico dentro de su estancia hospitalaria. Presencia de colostomía permanente, esa continua, por pérdida de extirpación parcial del colon y recto enfermos. No se espera cerrar en el futuro. La colostomía es algo que va a quedar permanente. Curación de la herida. Como les comenté al principio en los diagnósticos, ella presentó una peritonitis, entonces una vigilancia constante. Y se establece vigilancia de gastos de colostomía, movilización fuera de la cama, dentro de lo posible. Quiero decirles que en el tiempo que estuvimos con ella nunca se levantó, nada más había movilización dentro de la cama. Realmente no hubo interacciones farmaconutrientes dentro de su tratamiento. Se programa paraplastía de pared abdominal y reducción de la hernia, que fue el motivo por el cual la señora se ingresó. En el tratamiento nutricional se envía una nota de interconsulta 430-200 a la nutrióloga especialista para que haga su valoración y cálculo dietético de la nutrición parenteral central individualizada con colocación de sonda central, ¿sí? Canalización central. Existe el servicio de SAFE, donde se programa y se indica las características de la dieta de acuerdo al cálculo dietético programado. La paciente durante su estancia presentó fuga de material intestinal, por lo cual se estableció un ayuno total y se le indica su NPT, pues como es nutrición parenteral total, ¿sí? Aquí podemos ver imágenes de la solicitud a nutrición especialista, los cálculos dietéticos que se establecieron y la orden de la solicitud de su alimentación, ¿sí? La evolución de la paciente en el tiempo que nosotros estuvimos con ella, pues podemos mencionar que una paciente en la 7ª década de la vida, con los diagnósticos que ya hemos referido, ingresa al hospital con protocolo quirúrgico completo, programada para intervención quirúrgica. Al momento de su ingreso, pues la paciente no estaba estable, entonces primero había que estabilizarla para poder ingresarla al quirófano. El día 14 de julio se le hace la primera intervención quirúrgica. Se le realiza plastia de pared abdominal con colocación de malla, o sea, se hace la reducción de la hernia que presentaba la paciente, una laparotomía exploradora y aseo de la cavidad abdominal, resección intestinal, se encuentra la presencia de una fístula mucosa y retiro de material protésico y se coloca finalmente una bolsa de Bogotá. Eso fue el 14 de julio. El 20 de julio vuelve a entrar al quirófano para un aseo quirúrgico y colocación de nueva bolsa de Bogotá. 24 de julio nuevamente ingresa a quirófano, una laparotomía exploradora, remodelación del estoma de su colostomía, lavado de cavidad porque pues había presencia de secreción, natillas, cierre de la perforación intestinal, la fístula que se había presentado. El día 26 de julio
Se le retira la bolsa de Bogotá para hacer un cambio con ácido quirúrgico, colocación de sonda de yeyunostomía, ileostomía tipo stent, colocación de bolsa blanca y de Bogotá. El día 31 de julio se realiza un nuevo aseo quirúrgico y debridación, retiro y recolocación de bolsa blanco, enterotomía de yeyuno, cierre primario de estoma, secundario abdomen abierto, que la paciente seguía con su abdomen abierto, ¿verdad? Estatus de colostomía, fístula intestinal nuevamente y presencia de abdomen congelado. Pues sí ha sido una evolución muy tórpida de la señora. El día 4 de agosto, en el posoperatorio del acero quirúrgico se realiza exploración de cavidad y colocación de nueva bolsa de Bogotá. El día 7 de agosto, la parotomía exploradora nuevamente, aseo de cavidad, retiro de bolsa de Bogotá. Sí, realmente la señora casi estuvo entrando a quirófano cada tercer día, 2, 3 días descansaba y nuevamente a quirófano. El día 11 de agosto, estatus de abdomen abierto, nueva bolsa de Bogotá, abdomen congelado, estatus de colostomía y aseo quirúrgico. El día 17 de agosto, aseo quirúrgico, colación de... Yo hago referencia de todos estos hechos para que entiendan por qué la señora continuó con su alimentación parenteral hasta el momento que nosotros la dejamos de ver, ¿sí? El día 4 de septiembre se programa para cierre de abdomen abierto de acuerdo a evolución. Al pase de la visita que nosotros realizamos, observamos mejoría del dolor en abdomen y por indicación de la nutrióloga especialista y acorde con el cirujano oncólogo o viceversa, ¿verdad? Porque realmente el cirujano también estaba en la intención de que se intentara probar la tolerancia a la vía oral. Se le inicia vía oral con dieta líquida, ¿sí? Con vigilancia de diuresis a través de sonda Foley. Esto fue el 4 de septiembre. El día 6 de septiembre se observan evacuaciones posoperatorias en la ileostomía de 250 cc y la enterostomía 50 cc. Eso no, pues de alguna manera nos comentaba la nutrióloga especialista y el oncólogo que nos está hablando de que es un intestino que empieza a funcionar afortunadamente. El último día que vimos a la paciente, nuestro último día de estadía 1, fue el día 12 de septiembre. La paciente continuaba con la alimentación mixta, que es nutrición parenteral, y la líquida. Y la tolerancia era adecuada, ¿sí? Pues les agradezco mucho su atención. Espero que mi exposición haya sido clara y sea de utilidad y para todos. Gracias.